un Guerrero. Si las jornadas duraran 2 días más, acabábamos clavando el horario. Gracias por vuestra puntualidad. Porque además, no sé si se me ha notado en estos días, tengo yo esa cosa alemana de que me preocupa cumplir los horarios. Bueno, en fin, se me ocurrirá. Sí, se me ocurrirá. Como algunos compañeros y compañeras de trabajo, estoy segura que al final ya comentaré. Seguimos el programa según lo establecido. Contamos en estos momentos con la presencia de Ramón Salaverría. Ramón Salaverría es otro vasco universal. Hay muchos y Ramón es otro. Y me da mucha envidia, porque comparte su residencia en el País Vasco, pero la mayor parte del tiempo la pasa en México. Entonces hemos tenido la gran fortuna de que coincidieran estas jornadas con el momento que le tocaba estar en el País Vasco, que vino a hacer un poco de monte y me dice que a disfrutar del otoño. Para los que vivimos en un otoño casi permanente, yo digo, madre mía, yo no me vendría, pero bueno, el chico es vasco. Empezó pronto a ser universal porque es bibliotecario por la Escuela Nacional Superior de Bibliotecarios de Francia y doctor en Ciencias de la Educación. Desde 1989 trabaja en la revista Educación y Biblioteca. Autor de una extensa bibliografía, sus inquietudes se han dirigido a las bibliotecas públicas, a la documentación en el ámbito educativo y a la investigación sobre la labor realizada por las bibliotecas españolas en el periodo republicano. Entre sus publicaciones pueden destacarse Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Escolares, una colaboración imprescindible. Ahora ya no hace falta que insistan porque está con nosotras hoy. Está publicado por el Ministerio de Educación y Cultura en el año 1997, que ya era una publicación. El catálogo de la exposición Biblioteca en Guerra, en la Biblioteca Nacional, de la que fue comisario junto a Blanca Calvo, y que por cierto tuvimos el honor de acoger en este palacio, en nuestra sala de exposiciones del Loviano Culturgunea, y junto a Daniel Goldín y Elisa Bonilla, Bibliotecas y Escuelas, Retos y Desafíos en la Sociedad del Conocimiento, publicada en Océano en el 2008. Recientemente ha obtenido el premio de ensayo SEDIC Teresa Andrés por su obra Autodidactas en Bibliotecas, publicado en TREA en este año 2010. Aprovecho para agradecerle muy sinceramente que nos acompañen hoy, que le teníamos fichado de alguna manera, pero ayer durante toda la jornada, que era voluntario. Gracias, Ramón, y cuando quieras. Bueno, me hubiera encantado poder hacer esta plática, esta charla en euskera, pero realmente hace ya muchos años que me fui y lo que era mi delegado euskera pues se ha ido quedando en euskera rayos X o algo casi imperceptible. Bueno, quiero agradecer también al Ayuntamiento de Ermua, a Cultura del Gobierno Vasco y tal, por la organización de estas jornadas y por pues poder estar aquí y poder participar en las distintas charlas, debates, etc., ¿no? Bueno, tal como ha señalado Merche, pues sí, en estos así últimos 20 años me he dedicado básicamente, me he interesado en el tema de la biblioteca escolar, de la biblioteca pública, ¿no? De sus posibles relaciones, y también me ha interesado mucho lo que es la cuestión de lo que podríamos llamar autoformación, autoaprendizaje, etc., ¿no? De todas maneras, bueno, pues yo a lo que me dedico un poco es a escribir sobre estos temas, pero ya lo que es la vida interna, la problemática, las carencias, las alegrías, los conflictos, etcétera, de una biblioteca pública, pues vosotros desde luego la conocéis infinitamente mejor, más en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, no tengo así, dijéramos, ningún programa que presentar, ¿no? Como igual, no sé, pues hoy ha hecho Begoña desde la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca,
o Ana Ormaechea ayer con la biblioteca escolar de Bermeo, o otras experiencias que se han ido presentando, ¿no? Pero bueno, veía que también uno de los objetivos de estas jornadas, bueno, pues era un poco reflexionar sobre el papel de la biblioteca pública en este contexto actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, no represento yo a ninguna institución, no represento a nadie, pero bueno, pues yo lanzo una pequeña, dijéramos, una pequeña propuesta, ¿no? Un poco, bueno, pues para presentarla delante de la mesa, y esa propuesta básicamente es de que, a diferencia de las propuestas existentes que se centran o se enclavan mucho en el momento actual de la biblioteca pública como centro de información y tal, pues yo no lo veo exactamente así. Es decir, no veo que pueda equiparar la biblioteca pública, bueno, se me haría un poco demasiado limitado, ¿no?, a un centro de información. Es decir, yo no pondría los huevos de la canasta bibliotecaria en ese ámbito, ¿no? No sé, yo desde, bueno, también un poco por mi formación y todo eso, pero yo apuesto un poco más por una biblioteca pública que tenga un carácter, por decirlo así, educacional, de la comunidad, etcétera, mucho más fuerte. Lo que pasa que, bueno, luego ya nos vamos a meter en eso, pero uno de los grandes problemas que tenemos es que, si hablamos de educación, estamos, yo creo que en nuestro inconsciente y tal, casi asimilándolo a escolar, ¿no? Y creo que son dos ámbitos bastante distintos, pero que por razones históricas, etcétera, pues hemos sido modelados en ese tipo de equiparación, ¿no?, de educación igual a escolarización, cosa que pues creo que nos viene a resultar, a la hora de comprender muchos hechos educativos, no sé, tan fundamentales en nuestra época, en nuestro momento, pues yo creo que nos viene a representar un hándicap ese tipo de moldeamiento de nuestra concepción del hecho educativo, ¿no? Bueno, la propuesta esa, como decía antes, bueno, pues es una más, ¿no? Es decir, no soy especialmente ningún talibán, y bueno, al igual que otros dan otro enfoque al carácter de una biblioteca pública, bueno, pues yo presento ese, ¿no? Suponiendo, es decir, que no todas las bibliotecas tienen que, ni mucho menos, seguir un mismo canal, un mismo modelo, sino que viene configurada ese carácter o ese modelo, bueno, pues desde el propio entorno donde se enclava la biblioteca, a las propias plantillas profesionales que llevan adelante esa biblioteca, y a muchas otras situaciones, ¿no? Bueno, dentro de esto que estoy hablando, bueno, así para hacer un marco general, pues no sé, yo no, es decir, todos sabemos que la biblioteca pública, y la biblioteca pública municipal en concreto, bueno, pues teje o debe tejer, o tiene dentro de sus principios fundacionales, etcétera, ¿no?, una relación un tanto especial con los centros educativos de su entorno, ¿no? Centros educativos que casi siempre nos limitamos o nos encaminamos más bien los esfuerzos o las experiencias a lo que sean los centros educativos de enseñanza regladas, ¿no? No sé, hay también otro tipo de instituciones educacionales en un pueblo, en una ciudad, ¿no? Desde, pues no sé, desde los euskaltegis hasta la EPA, que está aquí encima de la biblioteca,
no sé, hay academias privadas, no sé, hay otro tipo de instituciones. A su vez también la biblioteca pública, pues de una manera o de otra, es también generadora de, no sé cómo decirlo, como de hechos educadores, pues por medio de las exposiciones, las conferencias, los talleres que organizan. Muchas, dijéramos, especialmente estos últimos años, han trabajado lo que es el ámbito de la alfabetización informacional, ¿no? Hay otras alfabetizaciones también, ¿no? Que igual entre nosotros y tal, pues no se asumen desde la biblioteca pública, porque quizás hay otras instituciones que las cumplan. Pero bueno, en lo que es así un panorama internacional de la biblioteca pública, sí que otros le entran sin caerle ningún tipo de anillo a lo que es la alfabetización lectoescritora u otro tipo de alfabetizaciones, ¿no? Bueno, lo mismo podríamos hablar, y de hecho creo que ya algunas de las experiencias, de las pocas experiencias que hay de autoformación en bibliotecas públicas en nuestro entorno y tal, pues algunas se han dirigido, bueno, ahora de hecho me estoy acordando de, creo que aquí la Biblioteca Pública de Eibar, la Juan San Martín, creo que ha trabajado, no sé si estará por aquí la bibliotecaria, pero eso es, pero creo que ha iniciado una experiencia en ese terreno y tal, ¿no? Y bueno, y luego lo que a mí, no sé cómo decir, particularmente y tal me interesa más, que es el ámbito de lo que siempre hemos conocido como autodidactas, y luego pues tiene otro tipo de denominaciones, ¿no? Que es estudiantes adultos independientes, pero bueno, viene a ser esa imagen de una persona en un aprendizaje autodirigido, ¿no? Que es un poco en lo que más me voy a centrar, ¿no? Pero antes quería también un poco tocar un poco por lo que pudimos ayer escuchar y compartir y todo esto, es decir, lo que es un poco la relación de la Biblioteca Pública Municipal con lo que son los centros educativos de su entorno, ¿no? Bueno, porque este fue un tema así que hace muchos años estuve así investigando y bastante metido en el asunto. Y no solamente por lo que se dijo ayer, sino ahora también, no sé, hace unas semanas y tal, leía un informe que ha salido este año y tal, que se llama bibliotecas escolares, entre comillas, que lo ha publicado la Sánchez Ruiz Pérez ahora en el 2010. Entonces, bueno, así lo voy a decir brevemente y tal, es un estudio así muy interesante de un estudio cualitativo que recoge muchas de las opiniones de las personas que están llevando estas bibliotecas, de los profesores, de los alumnos que las utilizan, etc. Hubo dos cosas que me llamaron la atención, muchas cosas, ¿no? Pero dos así que quería ahora resaltar, ¿no? Una de ellas era todavía cómo esta relación biblioteca pública y centro educativo, en su caso, si afortunadamente tiene biblioteca escolar y tal, pues como que todavía está en una fase muy primeriza o muy inicial, porque daba la casualidad de que aquí lo que estudiaban en el informe en el de entre comillas y tal, es decir, estudiaban un poco muchos de los aspectos de cómo funcionan 10 bibliotecas. De esas 10 bibliotecas, 8 bibliotecas escolares eran las que, bueno, en fin, es difícil siempre hacer un ranking de cuál es la mejor y cuál es la segunda y cuál es la tercera, pero habían escogido estas 8 porque habían sido en estos últimos años en algún momento premiadas, ¿no?, por el Ministerio de Educación o lo que sea, por sus actividades y tal, por sus buenas prácticas, ¿no? Entonces me llamaba la atención cómo estas 8 bibliotecas escolares destacadas y tal, es decir, dentro de estos ámbitos que pueden ser incluso muy profundos, ¿no?, de colaboración entre biblioteca pública y biblioteca escolar, pues se limitaban a lo que son las visitas de los
estudiantes, de los alumnos y tal, a la biblioteca pública. Eso era lo único que se señalaba, ¿no?